Hola, en este video vamos a hablar, perdón, he intentado grabar el video dos veces, pero se me borró. Vamos a hablar un poco de cómo elegir un libro en tu segunda lengua. Y la primera idea de cómo hacer eso, mi nombre es Nicolás, por cierto, es entender que hay muchos factores que determinan si puedes o no puedes leer un libro. Entonces, si no puedes entender un libro, no tienes que decirte, sabes que mi español o mi inglés es muy malo, es muy básico, no voy a leer nada y quizás después de terminar otro curso de inglés o otro curso de español, voy a intentar leer de nuevo. Te puede pasar que, como me pasó a mí, que yo compré un libro de Stephen King, porque es un libro, son libros que yo leo en español. Lo compré en inglés, eh, y que es el misterio de Salem Slot. Y no entendí nada y dije, ok, no voy a leer nada de Stephen King. Hasta que me compré el libro de la derecha y era capaz de entenderlo perfectamente e incluso lo pude leer sin diccionario. Hay palabras que no entendía, pero era capaz de decir, mira, estas palabras no son tan importantes, así que voy a seguir leyendo. Y fue una muy buena experiencia de lectura. Entonces, eso, hay muchos factores. A veces es simplemente el vocabulario que está usando un autor en un libro específico. A veces es la forma en que está narrada la historia. A veces es el tipo de protagonista. Eso lo voy a hablar un poco más al final. Pero un protagonista más complejo hace que la historia sea más compleja. Y eso. Esa es la idea principal. Y sería ideal comprar muchos libros para encontrar el libro que realmente está a tu nivel. Para evitar gastarse cientos y cientos de dólares, te recomiendo siempre leer las muestras gratis de Amazon. Ahí puedes leer el primer capítulo y ver si te gusta el libro y si está muy difícil o está muy fácil. Si es un libro que no te gusta y está súper difícil de leer, no te compres el libro y se acabó. Otra recomendación para libros en papel, intenta comprarlos usados. Las personas están siempre vendiendo sus libros en todos lados y por lo general un libro usado te sale $5 e incluso en algunos lugares donde las personas donan cosas puedes comprar libros por $2. ¿Ok? Obviamente va a depender dónde vivas y cuánto las personas crean que valen los libros en el lugar donde vives. ¿Ok? Pero eso, variedad es lo más importante. Ahora, ¿cómo elegir libros específicos? Y esto quizás lo has visto en otros lugares, pero quizás no. Es súper bueno leer libros que ya leíste en tu lengua materna. Ojo, por ejemplo, es un típico caso de Harry Potter. Muchas personas leyeron Harry Potter. Yo no leí Harry Potter. Si amas Harry Potter, cómprate el libro de Harry Potter y lo vas a entender. Si nunca te gustó Harry Potter o viste las películas una vez en el cine hace 20 años, no sé hace cuánto tiempo fue el boom de Harry Potter, em, no te compres los libros de Harry Potter. No van a ser necesariamente fáciles para ti y tampoco deberías comprarte cosas que no leerías en tu lengua materna. El segundo libro que puse ahí, que es el libro de Frankenstein, fue un libro que era muy difícil para mí. El nivel era muy alto, pero era un libro que había leído yo anteriormente, hace muy poco. Entonces lo disfruté mucho leerlo. No lo terminé, pero leí más de la mitad del libro. Y no lo terminé porque realmente el vocabulario era un poco antiguo y no me servía para lo que estaba, para mis objetivos en ese momento. Pero fue súper bueno. Entonces, ¿qué pasa? Es que, como te voy a ir diciendo, por ejemplo, este consejo, si lo leíste en tu lengua materna, quizás es una buena idea, pero no necesariamente. Si te gustaba Harry Potter cuando tenías 10 años y ahora tienes 35 y no te interesa Harry Potter, no leas Harry Potter. ¿Ya? Todo eh, con sentido común.
Después, libros que pasaron a películas, que adaptaron a películas. También es muy típico, porque ya vas a saber el contexto de la historia y vas a poder simplemente muchas veces leer más relajadamente sin preguntarte, oye, ¿qué está pasando en la historia? No sé qué está pasando, necesito buscar todas las palabras de vocabulario para entender qué está pasando. No, si tú ya viste la película o ya leíste el libro, ya tienes una idea bastante general de lo que está ocurriendo en el libro. Entonces, ejemplos. El primero de la izquierda, el Silver Linings, es una película que me gusta mucho y también que ganó el Oscar. Lo tengo acá. Y fue muy fácil de leer cuando lo leí. ¿Ya? Ah, por cierto, yo soy profesor de español, pero estoy aprendiendo inglés como hace 3 4 años y tuve que aprender para el tema de las clases inicialmente. Em, no es que sea un máster en inglés tampoco. Después me compré este libro que era de Devil Wears Prada y porque me gustaba mucho la película con Anne Hathaway y no puedo pasar del primer. Lo entiendo, pero es tan aburrido que no puedo pasar del primer capítulo porque no me gustan las descripciones, etcétera. Y no lo voy a leer. Y el último, los Juegos del Hambre de Hunger Games. Lo mismo, me gustaron las películas, pero me compré los 3 libros originales nuevos y no pude terminar de leer el primer libro. Entonces, de nuevo, todo con sentido común. ¿Es una buena idea comprar libros cuando tú viste la película de ese libro? Sí, pero si después tienes el libro en la mano y ves que está muy difícil o está muy aburrido de leer, no te leas el libro y se acabó. Ya lo importante es variedad y buscar algo que realmente te guste y que puedas leer. No, esto no tiene que ser una tortura. Y hablando de torturas, tienes que leer de temas que normalmente tú leerías en tu idioma nativo. Si no lees libros de romance, no vas a leer, no leas libros de romance en, tu segunda lengua. Esto es un caso muy típico de que yo llamo el caso de Paulo Coelho, porque todo el mundo lee El alquimista de Paulo Coelho. Yo nunca, no sé de qué se trata, nunca lo he leído, pero siento que no es un libro que las personas leerían normalmente. ¿Es, es posible leer un libro porque era muy fácil, aunque era de un tema que no te gustaba? Sí, pero piensa que tienes que leer muchos libros durante el año para poder mejorar tu español. Entonces no es sostenible leerte un libro de Paulo Coelho si a ti no te gustan los libros de Paulo Coelho. ¿Ok? Ahora, el tema del protagonista. El protagonista afecta mucho a la dificultad del libro. Ese también es un libro que estuve leyendo, que es La Casa Pintada, que estuvo bien, no lo volvería a leer 2 veces, pero está todo narrado desde la perspectiva de un niño. Y como es desde un niño, el lenguaje es muy simple. Tiene cosas difíciles porque para mí había cosas difíciles porque está todo ambientado en una granja. Entonces había mucho vocabulario que yo no sabía en inglés sobre granjas y los cultivos y que los granjeros en Estados Unidos, no sé si los granjeros, pero los protagonistas del libro comen biscuits y no son galletas, son otra cosa. ¿Ya? Pero era muy fácil de leer porque era un niño. Y normalmente los niños, cuando son protagonistas, hacen que la dificultad del libro baje mucho. Lo otro que hace que baje mucho son cuando son personas normales y corrientes. No es lo mismo tener un libro donde el protagonista es un profesor de historia, y esto va a ser un ejemplo absurdo, a que el protagonista sea un marciano que tiene una crisis existencial en Marte y está la quinta guerra mundial nuclear en Marte. Ok, porque tú no te puedes relacionar muy bien con eso. Tienes que ir siempre buscando cosas que te ayuden a entender esos vacíos de información, el contexto. Entonces, alguien normal y corriente o un niño, tú ya sabes más o menos cómo va a comportarse o cómo va a hablar. ¿Ok? Y por último, el formato para elegir del libro.
Si el libro es muy difícil y tienes que buscar 4 o 5 palabras por página para entender el libro, lo tienes que comprar en digital para poder tener acceso a todas las herramientas en digital. Para tener ahí al lado el Google Translate, para buscar imágenes de palabras que no tienen sentido y que Google Translate no puede traducir, etcétera. Leerlo en papel y empezar a buscar palabra por palabra en tu celular las traducciones va a ser una tortura. Luego, en formato digital me refiero a computador o tablet o celular. Computador, tablet o celular. Otra cosa es el Kindle. Si quieres leer un libro en el Kindle, no vas a tener tantas herramientas, pero sí vas a tener el diccionario español-español o el diccionario inglés-inglés. Entonces, si ya tienes un nivel un poco mejor y puedes usar ese diccionario, usa el Kindle. Y finalmente los libros en papel te recomiendo cuando lo puedes usar con comodidad. O sea, vas leyendo y no te sabes una palabra cada página o 2 palabras cada página. En promedio puede ser que en 2 páginas te sabías todas las palabras y después en una página no sabes 3 o 4. ¿Ya? Y también te recomiendo en papel porque el papel, si lees todos los días, es mucho más ergonómico para tu mano. El Kindle, la tablet, son tan delgadas que realmente, o no sé que si yo estoy muy viejo, pero hacen que te duelan la muñeca y te hace que te duelan las manos. Y eso es todo por hoy. Siempre intentar leer la mayor variedad posible. Si te compras un libro y después no te lo pudiste leer, no te preocupes, te lo puedes leer después. Va a estar ahí esperándote, sobre todo si es un libro que lo compraste y porque te gustaba y no porque tenías que comprártelo porque alguien te dijo que tenías que comprártelo. Y eso, que estés bien y cuídate. Chao.